Estás escuchando Nuevas Épocas en Radio. Nuevas Épocas en Radio. Nuevas Épocas en Radio. A ver si tenemos la oportunidad de ingresar este proyecto que creemos que es importante porque se deben estar delineando los equipos de trabajo en la materia de vivienda y yo creo que en el área de vivienda social hay un tema pendiente a resolver. Bueno, yo puedo explicar un poquito de qué se trata esto y hacer, digamos, una breve reseña de lo que hemos venido realizando. Entre el año 97 y 98, quien suscribe estuvo a cargo de un proyecto de erradicación de villas de emergencia, ¿sí?, en la municipalidad de Guaymallén. Allí trabajé con un equipo de trabajo muy completo, donde se desarrollaban distintas actividades en lo que era vía de emergencia y se iba saneando, ¿no es cierto?, toda la trama esta, para lograr un ordenamiento de uso del suelo, parcelación, después venía el parcelamiento del sistema de damero, ¿no es cierto?, y a las familias se las iba ordenando y se les iba determinando un terreno particular a cada una de ellas. Con la finalización, ¿no es cierto?, de la construcción de un núcleo de base o núcleo húmedo que nosotros llamamos, que es la cocina, baño y un estar. Entonces, el proyecto tiende a esto, tiende a hacer llegar al Instituto Provincial de la Vivienda una alternativa que yo creo que por allí esas alternativas pueden ir desde los departamentos del interior hacia la capital. No como siempre se ha hecho desde la capital hacia los departamentos del interior. Claro, es bueno, justamente es una situación distinta, un proyecto distinto que se plantean en este caso de profesionales que tienen que ver con la materia, o sea, una cuestión fundamental en esto. Sí, exactamente. Yo creo que, y estoy convencido que que no tenemos que buscar afuera, ¿no es cierto?, profesionales en el tema, si tenemos mucho material humano y capacitado dentro de los distintos departamentos para poder hacer frente a esta materia pendiente que el gobierno provincial ha tratado de solucionar, pero se ve a las claras que hay algunas equivocaciones o situaciones que se deben tener en cuenta para poder mejorar. ¿Con qué tiene que ver esto? Digo, y aprovechamos la oportunidad de que haya un profesional de esto en el tema aquí, en el estudio. Digo, falta de presupuesto, problemáticas de la vivienda que se han suscitado a través de los años y que por ahí son, si bien se van solucionando, siguen generando un problema. ¿A qué se debe esto? Bueno, el tema de presupuesto sí es un tema determinante. O sea, nosotros para hablar de vivienda y para dar una solución habitacional tenemos que contar con recursos. Pero también es cierto que contando con esos recursos, nosotros debemos, ¿no es cierto?, plantear en una mesa de trabajo cuáles son las soluciones o las mejores soluciones que podemos dar e ir estudiando cada situación en particular. Por eso yo propongo este tipo de alternativa. O sea, dar a cada comunidad la necesidad que tiene. Si una comunidad necesita terrenos, y bueno, empecemos por el terreno. Claro, la base. Exactamente, porque para tener una vivienda primero tenemos que tener un terreno. Entonces no podemos estar hablando de vivienda en el aire si la persona no tiene el terreno. Entonces, ir analizando y evaluando cada situación en particular y poder darle la solución que se merece en ese aspecto. Entonces ahí nosotros también estamos haciendo economía, ¿sí? Porque hay otros grupos, por ejemplo, que en el lugar de donde yo vivo, que es el distrito de La Colonia, el departamento de Junín, hay muchas cooperativas que ya tienen sus terrenos asignados y han avanzado, digamos, un poco en este tema, pero bueno, hoy necesitan la posibilidad de llegar a la vivienda.
Bien. Comentabas esto de justamente ir planteándolo desde los departamentos hacia la ciudad, hacia la zona metropolitana. Digo, ¿han establecido comunicación con las autoridades de cada uno de los departamentos, por ejemplo, intendente, etcétera? En realidad el tema se viene planteando a través de la radio. Vamos Bien. a hacer a través de los medios periodísticos. Hemos sido invitados por una de las radios del departamento de Rivadavia, la radio Galileo. Galileo. Después estuvimos en una radio también en el departamento de San Martín. Está interesado Canal 3 hacer una nota sobre este tema, y hoy agradezco a ustedes específicamente de habernos brindado este espacio, porque yo creo que es un medio muy importante para poder llegar a la gente. Osman, quería hacerte una pregunta importante. ¿Cómo nace esta idea? Bien, yo en este tema vengo trabajando desde el año 1988. Voy a hacer un poco proponer un poquito y explicar cuál es el antecedente que tenemos en el tema. En el año 91 participo en un concurso de vivienda social a nivel, nacional e internacional, que se desarrolló proyecto de viviendas sociales en las universidades de Argentina y Uruguay. Allí obtengo el segundo premio. Después, en el año 96, se desarrolla también un concurso de vivienda por la Municipalidad de la capital de Mendoza. Obtengo el primer premio de viviendas colectivas sociales. Entonces, nosotros no estamos hablando, estamos hablando del tema en forma seria. Por eso tenemos la intención de que llegue este proyecto, o por lo menos que nos escuchen, ¿sí? Y tengo otros antecedentes que son importantes, que que la gente también lo sepa. Del año 97 al 98, en el gobierno de Dante Pellegrini, y hasta el año 2002 fui jefe del área de vivienda, llevando a cabo lo que es vivienda social y vivienda rural. En esa oportunidad, con la gente del IPB, o sea, específicamente con el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, tuvimos diferencias en este tema porque querían apuntar a construcción de barrios. Pero yo entiendo que, por ejemplo, la vivienda rural o la persona que vive en la parte rural no se puede trasladar a vivir a la ciudad. O sea, claro, no es el objetivo. La solución nosotros la tenemos que dar en el área rural, donde específicamente la gente vive. Entonces, bueno, ahí tuvimos unas diferencias, pero bueno, seguimos trabajando. Se dio en esa etapa una buena propuesta. Construimos casi 60 viviendas rurales, y bueno, yo creo que esto sirve de antecedente, ¿no es cierto?, para esto que estamos planteando. Qué interesante. Yo me quedo con esto de que la posibilidad, primero, de tomar profesionales de la provincia, justamente, de cada uno de los departamentos, porque esa es una de las cuestiones que se ha criticado o se ha recomendado mucho a los ejecutivos provinciales, y digo desde hace tiempo, que no están las autoridades capacitadas, los profesionales capacitados en el lugar que tienen que estar, sobre todo en un pilar fundamental de un gobierno, que es la vivienda. O sea, planes de viviendas no se elaboran de un día para el otro, y sobre todo si no se tienen personal capacitado. Así que bueno, esperamos que esta posibilidad que tienen aquí en la radio y la que van a tener en todos los medios les permita vincularse directamente con Francisco Paco Pérez y manifestar este proyecto, y que posiblemente, de acuerdo a las pocas características que por el tiempo acotado que tenemos en la radio hemos podido observar aquí, está muy bueno y que tenga vigencia, ¿no? Sí. Bueno, este tema yo quiero manifestar que se lo comenté durante la campaña al gobernador electo, y me dijo que posteriormente íbamos a charlar sobre esto. Entonces, si nos está escuchando, le solicitamos eso, que nos dé la oportunidad a este grupo de trabajo integrado por muchos jóvenes, de poder plasmar esta solución o posible solución en este tema. También convocar al intendente de Santa Rosa,
Sergio Salgado a que nos acompañe, si él nos está escuchando. Y bueno, agradecer también acá a mi amiga Mabel Ortiz, que me ha venido acompañando y bueno, y haciendo un poco el aguante en esto. ¿Hay algunos, ya han sacado algunos presupuestos como para presentar en los diferentes departamentos o no? Bueno, ese es un tema que siempre se plantea y yo en este tema soy muy cauto. No podemos hablar de montos, digamos, específicos porque es lo que yo les venía planteando. Primero tenemos que hacer un relevamiento en el sitio, en el lugar. ¿Qué necesita Santa Rosa? ¿Qué necesita Junín? ¿Qué necesita San Martín? O sea, todo parte desde allí. ¿Cuál es la necesidad? ¿No es cierto? Entonces, a partir de la necesidad que se plantea en el terreno y en el lugar, a partir de ahí nosotros podemos dar una solución. Nosotros trabajamos en esa oportunidad durante el gobierno de Dante Pellegrini con una vivienda de una superficie de 60 metros cuadrados, que fue una vivienda social de base, pero también hemos trabajado con un programa de mejoramiento de vivienda, que es un tipo de ampliación de vivienda existente. ¿Por qué? Porque hay gente o hay familias que están viviendo en situaciones de hacinamiento. Entonces, cuando la familia está viviendo en una situación de hacinamiento, nosotros le tenemos que dar un mejoramiento a esa vivienda a través de una ampliación. Y ahí estamos hablando de 30, 35 o 45 metros cuadrados. Entonces, en realidad, hablar de números sería un poco pecar en un tema que realmente hay que sentarse, evaluarlo, sacarlo a los números de acuerdo a la necesidad y ahí plantearlos. Osman, muchas gracias por haber compartido este proyecto con nosotros y nos gustaría, y esto es a modo de compartir, ¿no? Cómo va avanzando este proyecto, que nos hagas llegar a la radio a través de bueno, un llamado telefónico y que nos comentes cómo va avanzando y finalmente cómo concluye, ¿puede ser? Bueno, sí, me comprometo a tener, digamos, comunicación directa con ustedes. Estás escuchando Nuevas Épocas en Radio. Nuevas Épocas en Radio. Nuevas Épocas en Radio.